Muy bien, muy buenos días a todos. Empezamos ya este congreso Inmigración e Identidad, Recuperar nuestra civilización, el primer congreso organizado de este curso 24-25 por la Asociación Cultural Luz de Trento. Muchas gracias a todos por venir, por llenar la sala y por acompañarnos un día más a escuchar a maestros como el que tengo a mi derecha y ustedes tienen delante, como Fernando Paz y todos los que nos acompañarán este día. Empezaré muy brevemente por el subtítulo, ¿no?, del título de este congreso: Recuperar nuestra civilización. Recuperar quiere decir que nuestra civilización ha muerto ya. Como ejemplo, no hay más que salir a la calle, pero también podemos ver cuando Belloc en 1937 hablaba y publicaba un libro, La crisis de nuestra civilización, y hablaba de que estaba herida de muerte, y si está uno herido de muerte es que tarde o temprano va a morir, pero ya no tiene tiempo para vivir. Cuando Maeztu en 1931, unos pocos años antes, hablaba de que España era una encina medio sofocada por la hiedra, o cuando Henri Massis publicaba un libro en 1927 hablando de defensa de Occidente, ese Occidente que moría. Si decían esto era porque veían el peligro y siempre tuvieron claro que ese peligro fundamental, que el peligro primero era la deserción espiritual, la pérdida de la fe, el vacío espiritual de la Europa cristiana, de la cristiandad, que precisamente por haber negado sus raíces, su origen y su fundamento, veía ya su fin. Europa, todos lo saben, es el continente que ha dado luz al mundo a lo largo de la humanidad. Es el continente de la cristiandad, el continente de esos hombres que forjó la Iglesia. Y la Iglesia forjó esa cristiandad, ese continente de luz, sobre una materia, sobre un material, que era el hombre blanco. De esta manera tenemos, digamos, dos ofensivas, ¿no?, del mismo plan para acabar con la Europa cristiana, para acabar con la cristiandad, que han sido en un primer lugar el vacío espiritual de ese hombre y en un segundo lugar la sustitución étnica de ese pueblo, de esa materia sobre la que se había forjado en un día la cristiandad. Ha habido, y todos lo saben, esas tres revoluciones, la primera la religiosa con Lutero, la segunda con Descartes, la filosófica, y la última, la política, con la llegada y el triunfo del liberalismo. Consisten más que nada en el abandono de la moral objetiva y la negación de la revelación o la adaptación de la revelación a mis circunstancias personales, como consecuencia de lo que siempre se ha hablado de la emancipación del hombre, de colocar al hombre en el puesto que le corresponde a Dios. Sin embargo, hay una revolución de la que nunca se habla y es la más importante, yo creo, que es la revolución de esa institución que forjó Europa, que es la revolución conciliar, la revolución que se ha vivido en los años 60 dentro de la Iglesia Católica y ha hecho que la Iglesia haya asumido esas tres revoluciones contra las que siempre luchó. Consecuencia de esto es que la institución que tenía que defender, la institución llamada a ser luz, se ha unido, digamos, a sus enemigos. Por tanto, este vacío espiritual, esta secularización y pérdida de la fe de la que nos hablará Alberto Bárcena, ha sido el primer paso de este ataque de muerte a la cristiandad. Sin embargo, hay reacciones, lo vemos hoy aquí, lo vemos cada día, y por ello hay que acabar con la materia. Es decir, para que no pueda revivir, para que no se pueda refundar la cristiandad, hay que sustituir a ese pueblo con la inmigración masiva, es decir, con la invasión de pueblos de fuera que acaben con el hombre europeo. La invasión migratoria, como decimos, no es más que la segunda etapa de ese plan por acabar la cristiandad. Frente a ello, urge reivindicar nuestra identidad, cuyo fundamento hemos explicado, y ello pasa por hacer una enmienda a la totalidad de la que no les voy a hablar yo, sino de que les hablará ahora Fernando Paz. A lo largo del día escucharemos conferencias sobre cuestiones concretas de la cuestión que nos reúne, la inmigración y la identidad, pero yo quería dejarles claro, ¿no?, por qué desde Luz de Trento hemos querido organizar este congreso, como les he explicado. Hoy vemos las consecuencias directas, ¿no?, de esta inmigración masiva: sustitución étnica, inseguridad, violaciones, asesinatos, condiciones laborales precarias, lo que nos lleva a sentirnos exiliados del interior, fruto de un extraño sentimiento de desposesión. Pero no perdamos nunca el motivo último de este fenómeno,
También decirles que aunque la situación es desastrosa, que aunque todo pinta mal, somos nosotros los que estamos llamados a cambiarlo, a nadar contra corriente, a ser fuertes y resistir al enemigo, pero también a tantas traiciones de los amigos. Pero sepamos que quien no sufre, no ama, y que el amor vencerá. A lo largo del día, pues bueno, tienen libros de Fernando, de todos los ponentes, y también les vamos a pedir, pues si pueden buenamente ayudarnos con un donativo para poder cubrir los gastos de todo este congreso y de las actividades que realiza la asociación, se lo agradecemos de corazón. Como libros, el primero que les voy a recomendar es Una enmienda a la totalidad, título de la conferencia de Fernando, escrito por Juan Manuel de Prada. En segundo lugar y en tercer lugar les voy a recomendar dos de los libros de Fernando que tenemos. Antes que nadie, Aventuras insólitas de unos españoles que quisieron ser demasiado. Es un libro sensacional, es un libro que narra varias historias, ¿no? de varios sucesos de la historia de España, y yo lo recomiendo. Yo lo leí de pequeño, lo leí con 13, 14 años, hijos, nietos, sobrinos que tengan. Es un libro sensacional para regalarles y para inculcar en ellos ese amor y ese conocimiento por la historia. En segundo lugar, un tema que también nos atañe en el congreso de hoy, Despierta, cómo las élites están controlando el mundo. Y en último lugar, pues bueno, recordarles que publicamos en julio Credo, Compendio de la Fe Católica, un catecismo, y precisamente si queremos reconstruir la cristiandad tenemos que sabernos y estudiar y leer el catecismo. Es un libro que todo el mundo tiene que tener en su biblioteca y que bueno, aquí pueden hacerse con él. Así que bueno, no robo más tiempo a Fernando y con un fuerte aplauso tiene la palabra. Muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por estar aquí. Siempre que digo ustedes, alguien me corrige al final y me dice que por qué les trato de usted, y cuando digo vosotros me sucede exactamente lo mismo. Así que muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por estar aquí. Me ha tocado, y por ello estoy muy honrado, abrir esta jornada sobre inmigración. Y admito que tengo que hacer, sobre todo, un ejercicio de autolimitación que no tema Asís, para no extenderme acerca de este asunto, pues porque es un asunto que me tiene absorbido particularmente en los últimos tiempos de una manera bastante importante. ¿Y por qué? Pues bueno, porque seguramente no hay nada más urgente ahora mismo que este asunto, ¿no? Me gustaría poder tratarlo en toda su profundidad, pero bueno, sé que tengo que restringirme a la temática que me ha tocado en suerte, y eso haré. En cualquier caso, me quedo muy tranquilo sabiendo que comparto esta jornada con personas como Eduardo Arroyo, Rocío de Mer, mi tocayo López Mirones, al que he tenido la oportunidad de saludar antes de entrar, Alberto Bárcena, Alejandro Macarrón y Carlos Astiz. O sea, de verdad que gente de primerísimo nivel, acreditadísimas figuras de primera fila, pues que hacen que me sienta todavía más honrado de compartir cartel con ellos, y no lo digo por cortesía. Como tampoco tengo que echar mano de la cortesía para agradecer y felicitar a los organizadores infatigables de Luz de Trento, batalladores valientes e iluminados por la verdad como ellos solos. Y bueno, felicitarles también por echarse al ruedo otra vez en defensa del bien de nuestra sociedad española. Así que, bueno, muchas gracias, amigos. En fin, tal y como se nos presenta hoy día, el fenómeno migratorio resulta harto curioso, ¿no? Una de las primeras cosas que llaman la atención de dicho fenómeno es que es algo que ha sucedido a la vez, al mismo tiempo, en distintos lugares del mundo. Es uno de esos fenómenos de simultaneidad que han surgido de pronto, que no existía como lo conocemos ahora. Siempre ha habido migraciones, esto es evidente, pero no, en fin, de la naturaleza de las que hoy estamos viviendo, no en la cantidad y en la calidad en que nos está resultando familiar, ¿no? en los últimos tiempos. Y su simultaneidad, la simultaneidad del fenómeno, es una característica muy cierta y muy llamativa. Es una simultaneidad harto sospechosa. ¿Qué es lo que mueve a un sirio, a un iraquí, a un marroquí, a un mauritano, para que se pongan en marcha al mismo tiempo en dirección hacia diferentes destinos, que al final es solo uno, pero por diferentes partes? Está sucediendo algún fenómeno de forma generalizada en Gambia, en Jordania, en Argelia, en el Chad, que propulsa dicha inmigración y que es un fenómeno desconocido. Nos gustaría saber cuál es ese fenómeno, si es que está acaeciendo, porque no nos lo explican, nadie nos lo ha dicho, simplemente está pasando.
está sucediendo, pero nadie nos explica por qué de repente millones de seres humanos se ponen en marcha hacia unos determinados destinos. Al principio nos dijeron que era la guerra lo que les impulsaba, nos acordaremos todos, ¿no? De ahí su condición de refugiados. Al principio se les llamaba refugiados hace unos años. Estaban todas aquellas pancartas del Welcome Refugees y todo aquello, ¿no? Mucha gente se lo creyó, porque mucha gente que presume de antirracista se cree que África y Asia son como dos grandes agujeros negros donde no suceden más que cosas horribles, y se lo creyeron, porque, claro, ¿qué va a pasar allí si no? Pues guerra, hambre, etcétera, ¿no? Realmente es algo, lo que pasa en África y en Asia es algo sobre lo que existe muy poca información y muy confusa información, que son los dos modos de censura que existen hoy, ¿no? Sobre todo el segundo, que haya mucha información pero muy confusa. El argumento de la guerra tuvo poco recorrido, básicamente porque los inmigrantes que llegaban a Europa eran los refugiados más extraños de la historia. Estábamos todos acostumbrados a ver refugiados durante todo el siglo XX, pues eran esas mujeres, esos niños, esos ancianos, que eran esencialmente las víctimas civiles de la guerra, mientras los hombres se hallaban combatiendo, se hallaban en los frentes, y ahora resultaba que los refugiados eran hombres, jóvenes, precisamente en edad militar, y solo unos poquitos, en torno a un 10%, eran mujeres o niños. Claro, aquello llamó poderosamente la atención y empezó a haber una corriente de opinión pública que no se creía lo de los refugiados. Bueno, a estas alturas ya nadie, excepto la COPE, claro, sigue manteniendo la vieja cantinela de los refugiados. Nadie más se lo cree. Sobre todo porque mientras veíamos las aglomeraciones de presuntos refugiados pasando desde Turquía al Mediterráneo Oriental, podíamos caer en la trampa, ¿no?, en España, porque todo aquello nos pilla muy lejos, pero en cuanto empezamos a padecer de verdad el fenómeno, la llegada masiva de marroquíes e incluso de gentes procedentes del Sahel, pues pronto caímos en la cuenta de que, hombre, en Marruecos guerra, lo que se dice guerra no había, ¿no? Y en el Sahel tampoco parece que haya mucha guerra. Así que la guerra no podía ser la causa del fenómeno simultáneo que empujaba a los inmigrantes en todas partes, ¿no? Tiraron entonces, después de lo de la guerra, se les acabó, les duró un tiempo, como siempre pasan con estas cosas, con las máquinas del fango, pues les duró un tiempo, pero se les agotó y entonces tiraron del hambre, ¿no? Entonces al hambre le pasó lo mismo que a la guerra. Pues que como tenemos aquí al lado Marruecos, pues sabemos que allí no se mueren de hambre. Hombre, tampoco viven como el sultán Mohamed VI, pero lo que es morirse de hambre, no se mueren de hambre. Además, bueno, ahí están las imágenes, los veíamos llegar muy lustrosos, con ropa de marca, muchas veces mejor vestidos que los propios españoles y con teléfonos móviles de última generación, en fin. De modo que la pobreza y el hambre pueden estar muy bien como argumento, pues para sujetos como Ángel Expósito, ¿no? Pero ya esto, salvando a Ángel Expósito, no se lo cree nadie. Bueno, y le voy a hacer el favor de hacer como que me lo creo, ¿no? Que él piensa esto de buena fe y que no es un tipo que está impulsando este fenómeno con perfecta conciencia de lo que hace y mintiendo. Entonces vemos que no es la guerra, que no es la pobreza, que no es el hambre. Claro, ¿qué impulsa a estas personas a venir y qué es lo que ha generado la simultaneidad del fenómeno? Se nos dice, ya rendidos, agotados los argumentos, en fin, en esa permanente apelación a la emotividad, la guerra, el hambre, la pobreza y tal. Bueno, agotados esos argumentos ya empiezan a desnudarse y nos dicen que vienen por la promesa de una vida mejor, porque tienen derecho a una vida mejor. Bueno, dejando de lado esa idiotez de que tienen derecho, no sé por qué habrían de tener derecho ni ellos ni nadie. Será en todo caso una aspiración a una vida mejor, pero no un derecho, que todos son derechos, estamos en la ampliación de derechos, ¿no? Y entonces, como se nos dice que es un derecho, pues no los podemos rechazar, porque no somos quienes para limitar los derechos de nadie. Bueno, decía que el argumento actual, abandonados la guerra, el hambre y la pobreza, es el de la aspiración a una mejora en sus condiciones de vida. Lo que les mueve a cruzar el Sáhara, el océano, a subirse con riesgo de sus vidas a frágiles embarcaciones para alcanzar Europa, es la promesa de una vida mejor. Anda que no hemos tenido ocasión de oír hablar de cruzar el desierto y saltar vallas con motivo de la Eurocopa de fútbol, que uno piensa, ¿qué tendrá que ver la Eurocopa con cruzar el desierto, ¿no?
Lo digo por el locutor de televisión que nos recordaba que los jugadores españoles con un tinte de piel más oscuro habían cruzado unos cuantos desiertos y habían saltado no sé cuántas vallas. Bueno, pues lo que se nos induce, ¿no?, a creer es que vienen por esa promesa de una vida mejor. Y yo me pregunto, ¿y quién les ha hecho esa promesa? ¿Quién les ha prometido tal cosa? Porque sí, es verdad que se lo han prometido y seguramente por eso vienen. El movimiento de inmigración masiva tiene hondas raíces y es evidente que no se produce porque sí, sin que nadie lo haya puesto en marcha. No se ponen en marcha ellos solos. De repente una sociedad no pasa de estar estancada en el África Occidental a ponerse en marcha, dirigirse hacia el norte y efectivamente cruzar desiertos, saltar vallas y venir aquí. ¿Alguien les ha informado de que pueden venir aquí? Por supuesto que no es espontáneo y por supuesto que está impulsado por organizaciones perfectamente caracterizadas y que cuentan con la complicidad de los gobiernos crecidos al calor de las organizaciones globalistas que impulsan el propio fenómeno migratorio. El movimiento de migración masiva ha sido puesto en marcha para favorecer determinados intereses y lo ha sido con un carácter absolutamente voluntario por parte de ciertas asociaciones. Ese movimiento satisface las aspiraciones, en primer lugar, de la superpotencia mundial, Estados Unidos, que desde mediados de los años 70, el informe Kissinger, 1974, lleva promoviendo el control de población a través del aborto y los anticonceptivos. En esa fecha, Kissinger vio el riesgo en el crecimiento de la población del tercer mundo porque tal circunstancia ponía en peligro su hegemonía y recomendaba que se pusiera en marcha un programa de contención de crecimiento de la población mundial donde hablaba explícitamente de anticonceptivos y de aborto. Según Kissinger y según los norteamericanos, el alto crecimiento demográfico perjudica el crecimiento económico. Esto es un disparate, pero bueno, es lo que vendían como causa y producía daños medioambientales e inestabilidad política. Lo que esconde esta idea es el maltusianismo, la convicción falsa y absurda de que la población crece más rápido que los recursos. Es una convicción, es una idea absolutamente idiota, o sea, es una idea superada, es una idea falsa, es una idea que ya en su momento era mentira, pero además con el desarrollo de las sociedades industriales y postindustriales se ha demostrado perfectísimamente falsa. Naturalmente ellos lo saben, claro que saben que es mentira. Entonces, ¿por qué son neomaltusianos si saben que es mentira? Si saben que la población no crece más rápido que los recursos. Pues porque saben que lo que es mentira es la condición, pero no la consecuencia. Porque el controlar la población, aunque no hay razones para ellos, aunque no las haya, ni motivos humanitarios, ni motivos de justicia, es esencial para conseguir un objetivo. Y ese objetivo es mantener su poder. De hecho, no es que el crecimiento de la población haya sido negativo en ningún sentido, es que ha sido la condición para el crecimiento de los recursos. Precisamente el crecimiento de la población ha sido condición para el crecimiento de los recursos y para la explosión de riqueza de los 2 últimos siglos. Los siglos en los que la humanidad ha sido más rica con mucha diferencia, los siglos del desarrollo, los siglos en los que, por ejemplo, la esperanza de vida es más larga que en ninguna otra época de la historia, con enorme diferencia. Tampoco hay razones económicas para justificar, pues, la disminución de la población. Solo hay razones de una índole, razones de poder. El poder del Estado profundo norteamericano teme que el aumento de población provoque un desplazamiento del centro de poder. En parte es lo que ha sucedido con China, que ahora le disputa el primer puesto a Estados Unidos, y no es casualidad que China sea el país más poblado del mundo. Evidentemente la población por sí misma no acrecienta el poder, luego eso hay que ordenarlo como es natural. Aunque la lógica de la Guerra Fría ya ha desaparecido, las razones de preservación del poder globalista siguen siendo las mismas o aún más perentorias que antes. El crecimiento de la población se ha acentuado en los últimos años y han surgido más actores internacionales a la disputa del poder. Durante la Guerra Fría solo eran 2 peleando por el control del mundo de manera directa o indirecta, pero hoy los actores son múltiples y, por tanto, más difíciles de controlar. Además, la pelea es por el control de las fuentes de energía.
que es la clave del poder mundial, y una gran parte de esas fuentes de energía están en regiones fuera de control y sobre las que hay que ejercer una tutela permanente de forma directa o indirecta. Hace unos 20-25 años, George Bush, hijo, lanzó la idea de que por qué las riquezas del subsuelo le debía pertenecer a los países que se levantan sobre esa porción del subsuelo. Es decir, por qué el subsuelo de Jordania le debe pertenecer a Jordania, o el de España a España. Obviamente, lo que estaba era lanzando a rodar la idea de que las fuentes de energía no deben pertenecer a nadie, no deben formar parte de la soberanía nacional. Bueno, la idea no tuvo demasiado éxito, pero sí recuerdo algunos debates donde había gente que planteaba, bueno, ¿hasta dónde llega la soberanía nacional de un país en dirección al centro de la Tierra? Bueno, estas regiones, que no están controladas, sin duda un día despertarán como ha hecho China y como puede estar haciéndolo la India, y exigirán el control de sus propios recursos. Hasta ahora han sido puestas bajo control de manera razonablemente exitosa. Incluso la pugna en África entre Estados Unidos y Francia de las últimas décadas obedece a esa lógica. Pero ahora han aparecido, por ejemplo, en esa zona de África, nuevos actores como son China y Rusia. África, fuente de la que emana la inmigración que llega a nuestro país, crece de forma descontrolada, multiplicando una pobreza que la convierte en un verdadero polvorín. Pero por otro lado, lo que hay que evitar es que deje de ser pobre y que comience su despertar y sus reclamaciones nacionales. ¿Qué hacer en estos casos? Y la respuesta globalitaria es vaciarla de población. No hace falta vaciarla de toda la población, ni mucho menos. Basta con que sea la población que está en edad de producir y reproducir. Los jóvenes que vemos llegar a nuestras costas, a nuestros aeropuertos, los varones de entre 20 y 50 años, sin mujeres, sin niños y sin ningún impedimento. Mientras tanto, en Europa se promueve desde hace décadas, mientras esto sucede en África, desde hace décadas estamos promoviendo unas determinadas políticas que son absolutamente contrarias, pero complementarias a lo que está pasando en África. Es cierto que según los niveles de desarrollo, así es la tasa de crecimiento demográfica de una sociedad. Y en el caso de Europa, superado ya el modelo de transición demográfica, porque hace varias generaciones que vivimos en sociedades urbanas, industriales y de servicios, el crecimiento es muy escaso o incluso está desde hace tiempo ya cercano a decrecer. Y ese, bueno, pues es el dato objetivo. Y sobre ese dato objetivo deben actuar las políticas de los diferentes gobiernos. Tenemos un determinado modelo demográfico que es el producto actual en Europa de la propia evolución, desarrollo económico y social, en el que se ha agotado el impulso de esas primeras sociedades que, siendo ya industriales, todavía mantenían las mentalidades de la sociedad agraria, y que permitía un crecimiento grande porque las bondades del desarrollo habían hecho disminuir la mortalidad, pero la natalidad todavía, por esas costumbres tradicionales, seguía alta, y entonces se producía el crecimiento demográfico. Bueno, eso ya no es la situación en la que estamos hoy, y la situación, en cambio, es de un estancamiento, casi en el mejor de los casos, del crecimiento de las poblaciones europeas. Y sobre ese dato objetivo, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Uno pensaría que, lógicamente, cualquier gobierno pues, promovería el crecimiento, sabedor de que el crecimiento es la condición del desarrollo, y llevaría, por tanto, a cabo políticas de fomento de la natalidad, de apoyo a la familia, a los jóvenes, a los niños, en fin, de guarderías gratuitas, de recompensas económicas por tener niños, por cuidarlos, de ayuda a la adquisición de vehículos donde quepa una familia y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues resulta que lo que hacen nuestros gobiernos es todo lo contrario, y eso, por supuesto, tampoco es casual. Las políticas de los gobiernos europeos globalistas, por el contrario, ahondan en el decrecimiento, y hemos oído defender públicamente tesis en favor del decrecimiento, no hace demasiado, a nuestra reina consorte. Ese decrecimiento apoyando las políticas económicas de extensión de derechos, económicas no, las políticas llamadas políticas de extensión de derechos, coincidiendo, nueva casualidad, con los poderes internacionales, las organizaciones, ONGs, que están en las mismas políticas. Esas políticas de extensión de derechos ya conocidas, el feminismo, las políticas de género, el aborto, el animalismo, el homosexualismo, es decir, que a una sociedad
en la que lo que falta es crecimiento demográfico, a una sociedad en la que el problema del envejecimiento se está revelando como uno de los más serios, y basta ver lo que está pasando en este momento en Alemania, por ejemplo, es uno de los más serios, si no el problema más serio. Todo lo que se le propone como solución es el feminismo, las políticas de género, el aborto, la homosexualidad, el animalismo. ¿Y qué tienen en común el feminismo, los anticonceptivos, las políticas de género, el aborto, la destrucción de la familia, el animalismo y la homosexualidad? Pues el vínculo y lo que tienen en común todas ellas es la esterilidad. Es decir, que ante la angustia de la cuestión demográfica, lo que promueven son políticas que ahondan la causa de la debacle demográfica. ¿Y quiénes están detrás de esas políticas? Porque las políticas, naturalmente, se adoptan después de considerarlas. Bueno, esto es lo más importante, ¿quiénes están detrás de estas políticas? Se trata de un cierto tipo de político que está al servicio de los intereses globalistas. Tipo de político perfectamente caracterizado, un político sometido, subordinado, que le debe todo a sus apoyos globalistas, como decíamos. En estos momentos hay tres que destacan sobre los demás en el mundo occidental, que serían Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Justin Trudeau. Sus políticas son exactamente las que exigen sus mentores globalistas y por eso, a través de ellas, podemos averiguar cuáles son los objetivos. La clave está en ellos, en esos objetivos, porque resulta que es los mismos que impulsan la inmigración, los mismos multimillonarios y las mismas ONGs, son quienes promueven los programas feministas, los programas de género, los programas abortistas, el animalismo, el veganismo o el lobby LGBTI. Son los mismos. Repito, los mismos que financian la inmigración, los mismos que la promueven, los mismos que financian los movimientos migratorios, exactamente los mismos, son quienes, por otro lado, promueven la destrucción de la nación, las políticas de género y las políticas de esterilidad. Y esto arroja una luz innegable sobre qué es lo que persiguen, sobre por qué se promueve la inmigración del tercer mundo mientras se detiene el crecimiento demográfico en Europa. ¿Es que no se está favoreciendo la esterilidad para justificar la inmigración? Alguien puede pensar que esto no es intencionado. Las ONGs que ejecutan estas políticas, véanse financiando las campañas LGBTI o los taxis del Mediterráneo, no lo hacen por cuenta propia, son organizaciones coordinadas con la NED, el National Endowment for Democracy, algo así como el Presupuesto Nacional para la Democracia, una organización norteamericana nacida en 1983 de los Estados Unidos de Ronald Reagan, con una finalidad originariamente anticomunista que luego ha hecho extensiva a la imposición del globalismo en todo el mundo. Hoy la NED realiza las funciones que la CIA ya no puede llevar a cabo por su descrédito y por las razones de corrupción que empezaron a lastrarla desde los años 80 y sobre todo en los 90. Pues bien, el NED colabora con las ONGs de las grandes fundaciones multimillonarias, sobre todo las pertenecientes a la Open Society, y realiza el trabajo sucio, como digo, que antes llevaba a cabo la CIA. Pero de lo que ahora hablamos no es de ejecutar funciones políticas, digamos, no solamente, sino que de lo que hablamos es de desencadenar procesos que implican a millones de personas y que se hace a través de esa coordinación entre las ONGs y la NED, que canaliza el Estado norteamericano a través de la llamada USAID, algo así como ayuda de Estados Unidos, ¿no? Una agencia ligada al Departamento de Estado norteamericano, que es actor principal en la desestabilización de Hispanoamérica, en la desestabilización de Europa Oriental, de los países que rodean a Rusia, y que fue fundamental también, por medio de la NED y de las ONGs, en desatar la llamada primavera árabe, por citar otro ejemplo. Y ya sabemos en lo que ha ido a dar la primavera árabe. Este es otro elemento en el que, en fin, no nos podemos detener, pero que creo altamente significativo. Las organizaciones tipo ONG impulsan la inmigración, los que promueven y financian la esterilidad son las mismas que han desatado la guerra en el este de Europa, a través de una política que lleva décadas practicándose, que no es de 2022, y que se ha conocido como las revoluciones de color.
Las revoluciones de color llevan desde principios del siglo XXI, desde la primera década, desde comienzos del siglo XXI, siendo impulsadas por las ONGs, siendo impulsadas por la NED para desestabilizar Europa Oriental y dando lugar finalmente a la situación que vemos hoy. El objetivo, desde el punto de vista geopolítico, es el de evitar a toda costa un acercamiento que para el Estado profundo norteamericano sería muy peligroso, como es el de Europa y Rusia. Para Estados Unidos, mejor dicho, como digo, para el Deep State estadounidense, esa es la pesadilla por excelencia, el acercamiento entre Europa y Rusia. ¿Cómo será de pesadilla que no les ha importado, que han preferido echar a Rusia en manos de China antes que permitir esa vinculación mayor entre Europa y Rusia? Algo de lo que ya se ocupó, por cierto, el presidente Reagan en los años 80, en evitar, en prohibir por todos los medios que un gasoducto que venía de Siberia, los europeos, sobre todo a través de Alemania, lo contrataran con entonces la Unión Soviética. Que nadie lo dude, esa es la clave de lo que está sucediendo en el este de Europa, la preservación del poder del Deep State norteamericano, de los globalistas. No olvidemos que George Soros, el señor de la Open Society, ya estuvo detrás de la voladura de la Europa comunista, financiando a los movimientos de oposición a los gobiernos prosoviéticos de la Europa Oriental, como hizo en Polonia con Solidaridad, el sindicato de Lech Wałęsa, y en Checoslovaquia con Václav Havel. Lo hacía, huelga decirlo, para debilitar el poder de los enemigos del poder global norteamericano y dejar a Washington como única potencia en el globo. A eso le llama la sociedad abierta. Y es exactamente lo mismo que está haciendo ahora y, por supuesto, que tampoco es casualidad. La inmigración debe ser entendida, por tanto, también en un contexto geopolítico determinado. Y aquí se puede hacer una consideración acerca de que ese proceso de inmigración también puede estar afectando, por cierto, a los Estados Unidos, porque también está sucediendo. De modo que cuando hablamos de los intereses de Washington tenemos que saber distinguir en lo que son los Estados Unidos como nación y lo que son los intereses del Estado profundo norteamericano, que en definitiva es algo de lo que se va a estar jugando dentro de poco más de un mes, el día 5 de noviembre, en las elecciones que van a tener lugar en los Estados Unidos, y que es una cita crucial porque se juega el destino del mundo, y probablemente más que nunca. Por tanto, no olvidemos esta dimensión geopolítica, porque el proceso migratorio que padecemos cumple una función dirigida, sí, contra Occidente en general, pero específicamente contra Europa. Bien, pues son estas ONGs las que empujan la inmigración desde el norte de África, con ese primer objetivo demográfico al que aludíamos, al servicio del globalismo, que es lo que representan esos intereses del Estado profundo. Resulta evidente que esto favorece los grandes intereses del capitalismo más poderoso, los intereses del capitalismo transnacional. Por lo pronto, la inmigración es una inyección de masa laboral que contribuye poderosamente al control de los salarios y es evidente que favorece a determinado tipo de empresarios y perjudica a los trabajadores. De hecho, recordemos que en España fue durante el gobierno de José María Aznar cuando comenzó la llegada en masa de inmigrantes, contribuyendo al crecimiento económico, fundamentado en el ladrillo. Bueno, la inmigración conduce, lógicamente, a su vez, a la competencia entre la clase trabajadora local, fundamentalmente, sobre todo la inmigración que viene a España, porque es una inmigración no cualificada, absolutamente nada cualificada, y conduce, digo, a la competencia entre la clase trabajadora local y los recién llegados, en detrimento de los primeros, como es natural. Y siendo esto así, me parece evidente que es así, ¿por qué la izquierda está de acuerdo con esa inmigración que perjudica a la clase trabajadora? ¿Por qué la izquierda secunda los planes de los globalitarios? ¿Por qué la izquierda se presta a constituirse en coartada moral de los grandes intereses de ese capitalismo transnacional, de ese supercapitalismo? Pues aquí está la clave de todo este asunto y que nos explica en qué consiste realmente la inmigración. La razón de que la izquierda se haya convertido en el caniche del globalismo no es otra que su odio a la civilización, el odio a Occidente, que tiene una razón esencial, en el fondo, que es el odio al cristianismo. Porque el odio, al final, es el tuétano del progresismo. El progresismo se levanta sobre tres pilares esenciales que podemos resumir muy brevemente en uno solo.
en aquello que se llamó a finales del siglo XIX los filósofos de la sospecha. En la segunda mitad del siglo XIX surgieron tres pensadores que pusieron patas arriba todo lo conocido, Marx, Nietzsche y Freud. De modo muy resumido, diremos que la tesis que comparten todos ellos, el vínculo que los une, es la idea de que toda la civilización occidental es una patraña, es algo erigido sobre la mentira y la manipulación. Debe ser destruido, por tanto, como el teórico anarquista Mikhail Bakunin sintetizó en frase, no diría yo que feliz, pero en fin, la civilización debe ser destruida hasta sus cimientos y solo, lo he citado muchas veces, salvarse la novena sinfonía de Beethoven. Le gustaba a Bakunin. Lo que hay es, pues, una rebelión contra Occidente, contra la raíz misma de Occidente. Y esa rebelión, que cuenta con el auxilio de esos caniches cuya revolución se circunscribe a las ingles, está dirigida a mayor gloria de los intereses del gran capital, del capitalismo transnacional y del neoliberalismo. Y está dirigida por esos amigos del comercio que acertadamente, por una vez, incluyen a Jesucristo entre sus enemigos. Más que nada por el atrevimiento de tratar a latigazos a los que, como ellos, como los amigos del comercio, mancillan lo sagrado con su codicia. A quien realmente aprovecha la supresión de los principios morales a la que asistimos, a quien realmente aprovecha esa supresión de los principios morales que han regido Occidente y sobre los que se ha levantado Occidente, es precisamente a los grandes intereses capitalistas. Y es esta una cuestión clave, la del capitalismo transnacional, del globalismo, porque necesita la voladura de las viejas creencias y ese es el servicio que les presta el progresismo. Zbigniew Brzezinski, viejo conocido del globalismo, ¿verdad?, escribió en 1971 que la tecnología sería el factor que superaría el escollo de las mentalidades tradicionales, transformando en primer lugar la escala de valores de la población y después permitiendo un control social como jamás se había soñado. Y, atención, permitiría poner a la sociedad bajo el control de unas élites que no estarán sujetas a las restricciones de los valores tradicionales, por lo que pronto será posible acceder a toda la información de cada ciudadano. Si alguien cree que esa voladura de las creencias tradicionales va a redundar en favor de las clases menos pudientes, de las clases más desfavorecidas, se engaña de medio a medio. Va a ser absolutamente al revés. Como se ve, la desaparición de las creencias, de lo que ellos llaman los valores tradicionales, es un punto clave en todo este asunto. Como decíamos, ¿alguien cree que una sociedad puramente materialista, basada en la codicia, en el éxito, en el dinero, en la ambición personal, va a ser una sociedad a la que le va a importar algo, la justicia, la libertad o la bondad? Por supuesto, como decíamos, los primeros que lo pagarán ya lo están pagando, son los de abajo, los más necesitados, los desvalidos. De hecho, ya se están ejecutando políticas abiertamente contrarias a las rentas más bajas y además se dice sin ningún tipo de disimulo, es algo que se ha incorporado al discurso oficial. Naturalmente hay que formularlo de una manera que sea tragable, pero ya se ha erigido la religión de sustitución, el ecologismo, los dioses de sustitución, la política verde y la política de inmigración, que constituyen hoy el núcleo ideológico de las políticas actuales en toda Europa, ¿no? Estas políticas, como decimos, perjudican a las rentas más bajas, a las que se condena a mantenerse como están, y además se condena a los inmigrantes, a los países de procedencia de los inmigrantes, a la pobreza y al subdesarrollo. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso que nos toca a nosotros como españoles, muchos de nosotros como madrileños, como en el centro de nuestra ciudad ya no se puede entrar, ya hay muchísima gente que no puede entrar. Y la gente que no puede entrar en un vehículo es la gente que no se lo puede pagar, es la gente con las rentas más bajas, es la gente que tiene los coches diésel, por ejemplo. Y los que tenemos coches diésel, como es mi caso, que tiene como 18 años o algo así, de verdad que no es por amor a los coches históricos, es porque esto es lo que hay. Bueno, pues se ha asumido como parte de una política absolutamente aceptable y se enuncia así
el que no se pueda entrar en el centro de las ciudades. Se ha quedado para las rentas más altas, sencillamente. Bueno, esta política ya se enuncia y absolutamente en público, absolutamente nadie se opone. Es más, quien en teoría debería oponerse, que es la izquierda, al contrario, es quien ha erigido el tótem que resulta precisamente justificativo de ese tipo de políticas. La izquierda, o determinada izquierda, sin duda la mayoritaria, ha comprendido que su propósito último, el propósito de la izquierda, la interpretación materialista de la historia y del hombre, se cumple mucho mejor apelando al egoísmo del individualismo más extremo antes que a los proyectos de tipo colectivo. Ha renunciado a la colectivización como medio de transformar la sociedad porque es mucho más útil el individualismo, la conveniencia de cada cual, antes que la propuesta de un sistema colectivo para alcanzar la sociedad progresista, fruto de la interpretación, como digo, materialista de la existencia. Han comprendido muy certeramente que el capitalismo transnacional destruye la identidad de un modo mucho más eficaz que cualquier otra cosa, como por cierto explicaba Marx acerca del capitalismo en general hace 150 años. No hay nada tan revolucionario, tan destructivo como el capitalismo. Y es cierto, nada ha destruido tanto el mundo, el orden, la belleza, el espíritu y hasta el bien y la bondad, nada lo ha destruido tanto como el sistema capitalista. Y aquí nos vamos acercando al quid de la cuestión, a la razón última de por qué estamos en la situación en la que estamos al respecto de la inmigración. La actual revolución capitalista, a la que se ha sumado el socialismo postmarxista, en una confluencia, por otro lado, nada difícil de prever, ha ido a dar en lo que llamamos el globalismo. El sistema capitalista transnacional necesita la inmigración para conseguir su finalidad, que es la misma que la de la izquierda, la destrucción de la civilización, la voladura de esos valores tradicionales. Como hemos visto, esa destrucción es la clave para asentar el dominio de una élite desprovista de todo valor, desprovista de todo escrúpulo, de una élite completamente descristianizada y completamente, por tanto, descivilizada. De hecho, como decíamos, en estos días estamos asistiendo con pasmo a las actuaciones de nuestros gobernantes, actuaciones que en otro tiempo hubieran sido motivo de un escándalo mayúsculo, uno tras otro, y ya la sociedad parece ni siquiera conmoverse. Un escándalo, un nuevo escándalo surge cada día, del que solo hay que esperar a que surja un tercer escándalo para que tape el anterior. La élite que quiere esclavizarnos, primero debe haber suprimido los valores cristianos. Y en ese camino ya vamos muy avanzados. Las políticas de destrucción de la familia, las políticas de género, las políticas abortistas, las políticas feministas, las políticas animalistas, a las que hemos hecho alusión con anterioridad, han tenido la función de destruirnos desde dentro, han triturado nuestros valores, aquellos principios sobre los que hemos levantado la civilización, y ahora estamos sin anticuerpos contra la infección. Lo que solo sería, en otro caso, un leve resfriado, al privarnos de defensas, se ha convertido en una verdadera tragedia. Y así no tenemos más que escasas posibilidades de defendernos ante la amenaza de fuera. La inmigración que aspira a suplantarnos llega con una resolución, con una fuerza, con un dinamismo pleno de convicción, dotada de una pujanza juvenil que está perfectamente ausente en nuestra mortecina Europa. ¿Qué es lo que vamos a oponerle a la oleada invasora? Porque esto tiene mucho de invasión. Si no somos capaces de oponerle una fe tan resuelta como la que se nos enfrenta, estamos perdidos. Porque de las dos amenazas que nos están matando, la que nos hiere con más fuerza es la interna. Sin esa, la amenaza externa apenas representaría un sobresalto. Por eso debemos considerar a la inmigración como uno de los dos tentáculos con los que se busca la destrucción de Occidente. Tras la destrucción de los valores, la de la población, que en definitiva es la portadora de esos valores. Porque parte del plan, y hay que decirlo sin ningún complejo, consiste en la sustitución de la población, como parte del plan consiste en la supresión de los valores y principios que informan nuestra civilización. En lo que estamos ahora mismo es en un proceso de evitar que lo que está sucediendo se vuelva en su contra. ¿Por qué? Porque parte de esta inmigración está dando lugar a una serie de fenómenos de desestabilización social, como estamos viendo permanentemente, de crecimiento de la delincuencia, en fin, y otro tipo de hechos que se puede volver contra ellos y están en la idea leninista de 2 pasos adelante y 1 atrás. Bueno, en su caso, de 17 pasos adelante y 1 atrás, pero están dando un pequeño paso atrás ahora y lo estamos viendo con el cambio de discurso.
Se está cambiando el discurso y se nos está diciendo que la inmigración tiene que ser, no puede ser ilegal y tiene que ser ordenada y segura. Esto se nos va a repetir mucho. Para evitar precisamente los peores efectos de esa inmigración desordenada. En definitiva, por abreviarlo, van a convertir lo que es ilegal en legal, pero no van a revertir el proceso de sustitución de población, no lo van a revertir. Por eso no podemos situar el centro del discurso sobre la inmigración ilegal, porque eso va a desaparecer en un lapso de tiempo no demasiado lejano. Son los acuerdos de Marrakech de diciembre de 2018. Por tanto, hay que proponer una política migratoria y tiene que pasar a formar parte del discurso político. Una política migratoria que cualquier Estado que se precie debería tenerla prevista desde hace mucho tiempo. Hay que plantearse primero si necesitamos inmigración o no, después qué tipo de inmigración en el sentido profesional necesitamos y después qué tipo de inmigración desde el punto de vista cultural necesitamos. Porque no es lo mismo que venga pues, un ingeniero mexicano a que venga un tipo de Mali o de Marruecos sin ninguna formación, por supuesto que no. Y lo primero, y lo tenemos que decir sin ningún complejo, que tenemos que ver es cómo podemos aceptar esa inmigración y si la podemos aceptar, si nos encaja. Lo primero es si el país de destino puede acoger a esa inmigración. Y si no se puede, y con independencia de que se pueda o no, hay que favorecer el desarrollo de los países del tercer mundo en su misma geografía. En definitiva, lo que parece una improvisación, una política que puede parecer como una improvisación, no lo ha sido. Porque no ha habido política migratoria, porque no se ha querido que haya política migratoria. Y eso ya es una posición ante la inmigración. Lo que se está haciendo en este sentido es un ataque contra lo que somos. Y un ataque contra lo que somos perpetrado por nuestra clase dirigente. Nos está hablando de un modelo de país, de un modelo de sociedad, a la que vienen los de fuera que no tienen formación, mientras están emigrando muchos de los jóvenes con mejor formación. Solamente en un año, en el año pasado, el año 22, perdón, solamente en ese año España ha perdido, se calcula, 155.000 millones de euros en talento de la gente que se ha tenido que marchar de España. Porque la gente que se marcha de España no es gente, en fin, que como en los años 50 o 60 o como a comienzos del siglo XX, que no se adaptaba al proceso de modernización. No se van esos, no se van, por decirlo de alguna manera, y disculpadme, los peores, se van los mejores. Es más trágico todavía. Y por eso España va a quedar como un país sin futuro, sin economía productiva, un país en el que cada día las diferencias sociales son mayores y en el que la población cada vez tiene menor poder adquisitivo. Eso lo necesita el sistema para seguir funcionando. Un país sin gente joven, primero porque no nace y después porque los que se queden serán héroes o serán tontos. El panorama, desde luego, no es halagüeño, pero es verdad que parece haber por primera vez una luz en el horizonte y parece que algo está sacudiendo Europa, así que no seamos pesimistas. Pero bueno, de esto ya os hablarán otros a lo largo del día de hoy. Lo que quería dejar claro, para terminar, es cuál es la función y, por tanto, cuál es la naturaleza última del fenómeno migratorio que padecemos en Europa y en España en nuestros días. Y lo he resumido muy brevemente en 8 puntos. Primero, no es en modo alguno un fenómeno espontáneo. Segundo, está concebido y diseñado por las élites globalistas dirigentes. Tercero, se trata de una ofensiva contra nuestra identidad y nuestro modo de entender el mundo y la existencia con el fin de destruirlos. Cuarto, la inmigración forma el segundo brazo de un deliberado intento de destruir nuestra identidad como complemento de las políticas globalistas de género, abortistas, animalistas y feministas. Quinto, la inmigración es un proceso ejecutado a través de organismos subalternos, ONGs y gobiernos al servicio deliberadamente del proyecto globalista. Sexto, está dirigido no solo por la clase política, sino también por la clase mediática y financiera al servicio de estas élites. Son igualmente culpables. 7. Todo este proceso de la inmigración, como lo conocemos, tiene un sentido geopolítico profundo. Está dirigido contra Europa
contra la existencia misma de Europa, no solo contra Occidente, que sí, que también, sino específicamente contra Europa. Y octavo, todo forma parte de una política al servicio de un proyecto de capitalismo transnacional, globalitario, que cuenta con la coartada moral de la izquierda. La inmigración es un poderoso ariete en la degradación de nuestras sociedades. Es, sin duda, el desafío más inmediato al que nos enfrentamos y va a ser el núcleo de la batalla social y, por supuesto, política que tenemos en los próximos días, meses, años. Pero por su poder corrosivo, el veneno que nos han inoculado durante estas últimas décadas es aún más grave que la propia inmigración. De hecho, de no ser por el profundo estado de degradación en el que estamos inmersos, la inmigración no podría cumplir el papel que las élites globalistas le han asignado. Por eso, sin duda, debemos defendernos de la inundación migratoria como primera medida. Pero jamás olvidemos, y ese debe ser nuestro objetivo último, la responsabilidad de esta clase política, de esta clase financiera, de esta clase mediática, que es quien hace posible, con su sumisión y su traición, el estado de postración en el que se encuentra nuestra patria. Porque ellos son los verdaderos culpables de la degradación que hace posible la pérdida de nuestra identidad y de nuestra libertad. Muchas gracias.